Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que has concedido a todos nosotros. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, tu bondad, tu amor para con todos los que estamos aquí presentes en los diferentes momentos, en las diferentes situaciones que vivimos en nuestra vida, en los diferentes puntos de la vida, Señor, y te agradecemos tu intervención directa, tu providencia para con nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo y en la actividad que sigue, que podamos, Señor, gozarnos de tu bendición, gozarnos de alabarte, glorificarte, de animarnos unos a otros y de apoyarnos unos a otros en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, tu bendición en esta noche, tarde-noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta tarde quiero dedicar un poco de tiempo a una oportunidad para la iglesia y una oportunidad para todos de crecer. Y le voy a invitar a todos los jóvenes solteros, señoritas solteras, que se pongan de pie. A todos los solteros y solteras que se pongan de pie. Están sentados hasta atrás, por eso no los pueden ver. No están solteros y están solteras. Les invitamos a ponerse de pie, incluyendo a las señoritas de la casa hogar, o sea, son solteras y están aquí. Entonces, y aunque sean niñas, les toca ponerse de pie. Muy bien, tenemos nuestra comunidad de solteros, ya los vieron. Esa es la comunidad de solteros de nuestra iglesia. Ahora, les voy a pedir que se sienten los que son solteros y están estudiando. Solteros que están estudiando, nada más estudiando. Si estás trabajando y estudiando, estás de pie. Si estudias y trabajas, estás de pie. Nada más los que se dedican a puro estudiar. Entonces ya vieron ahora a los que son, que estudian, trabajan y son solteros. Ahora, de ese grupo voy a pedir que se sienten los que no participan de alguna u otra manera dentro de la iglesia. En alguna clase de niños, en algún ministerio, no participas en algún ministerio, ahora te pido que te sientes. Si participas en un ministerio, te quedas de pie. Muy bien, esta es nuestra comunidad de solteros, ya los fueron viendo en diferentes posiciones, en diferentes grados. Gracias, pueden sentarse. Muchas gracias. Voy a hablar un poco acerca de un tema que es importante y es precisamente la soltería. Agarramos este versículo y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y los bautistas independientes tenemos la costumbre de agarrar versículos, sacarlos fuera de contexto e incluso construir ideas a partir de un versículo y hacerlo ley y profetas. Se nos olvida, por ejemplo, que este versículo está en un lugar de la historia redentora, está en una posición, y cuando avanzamos en la historia redentora, cruzamos la ley, cruzamos el Antiguo Testamento, cruzamos el puente y llegamos a los evangelios, y empieza a haber un cambio de tonalidad en el discurso, y cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 7, nos encontramos con que Pablo dice una cosa que diría aquí, está contradiciendo a este versículo. Pablo llega allá y dice que si alguien no está casado, bueno le fuera quedarse así. Está diciendo, técnicamente hablando, sí es bueno estar solo. Y de este lado le dice, no es bueno que esté solo, y uno se queda, la Biblia se contradice, y la respuesta es no, están en diferentes puntos de la historia redentora y tienen propósito. En el estado de Morelos, el 52.7% de las personas que viven en nuestro estado, un poquito más de 1 millón de personas están casadas. El 33.1% de los morelenses son solteros y el 14.2% son viudos o divorciados. En una sociedad como la nuestra, que ya ha empezado a salpicarse de influencias externas, hemos visto cómo a lo largo de los años el matrimonio en el mundo se vuelve irrelevante. Ustedes lo pueden notar, en el mundo es así, ya no se comprometen, ya hablan de nada más juntarse, cosas, ya lo vuelven más irrelevante o fácil de romper. Bueno, es sencillo, ya hay leyes, etcétera, ya hay divorcios rápidos, etcétera, y lo vuelven irrelevante.
Por el otro lado, y lo menciono porque hace 30 o 40 años el porcentaje era diferente. La población soltera era menor que la que hoy en día, no solamente en Morelos, sino en todo el país. El cambio de prioridades, algo que ha pegado mucho a los jóvenes de hoy en día, es ese cambio de prioridades que incluso puede meterse en las iglesias y hacer que los jóvenes de nuestra iglesia tengan una mentalidad mundana en cuanto a la soltería. Hay una mentalidad mundana clara cuando se mete a la soltería y cuando se introduce en la mente de los jóvenes, y los jóvenes no se casan porque no quieren compromisos, pero sí quieren la vida de adultos. Y eso choca contra lo que la palabra de Dios dice. Una movilidad poblacional también existe en nuestro mundo. Entonces, ser soltero en la época moderna y el que tengamos una gran cantidad de solteros en nuestra iglesia no es algo raro para una sociedad como la nuestra. En ciertas mentalidades y en ciertas culturas, digamos, religiosas de nuestro país, entre los bautistas, la soltería o la soltería se ve simplemente como alguien que no está casado, y se piensa que el soltero tiene una felicidad a medias. Es decir, no puede ser completamente feliz hasta que se case. Y le insisten y llegan los comentarios, las risas, que para algunos de los solteros no es gracioso, pero está la risa, no, ya cásate para que seas feliz. Se ve al soltero y a la soltera como alguien de segunda categoría, pero eso parte de otra idea que también es peligrosa: idolatrar el matrimonio. Pensar que la felicidad viene de casarse. Pensar que la realización completa viene de casarse. ¿Se acuerdan que la felicidad de dónde viene? De Dios. O sea, cualquier cosa que sustituya a Dios como fuente de ciertas cosas es idolatría. Entonces, cuando alguien piensa que la felicidad viene del matrimonio y no de Dios, está idolatrando algo que está equivocado. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, que menosprecia el matrimonio, desear casarse es muy bueno. En una sociedad como la nuestra, que ve el matrimonio como irrelevante y como inútil, que jóvenes deseen casarse está bien. Es algo muy bueno. Es algo que ustedes, adultos ya casados, deben alentar. Pero llevarlo al grado de idolatría puede generar situaciones desagradables. Insistir al joven que se case y estarle insistiendo que se case, si no, no va a ser feliz, puede llevarle al joven o a la señorita a casarse con lo primero que se encuentre y cometer errores realmente graves para el futuro. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 35. 1 Corintios capítulo 7, versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, dice desde el 32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cómo ve Pablo y cómo ve? Y hay que recordar, Pablo está siendo inspirado por Dios. Sí, así que estos versículos que están aquí están siendo inspirados por Dios. Dios ha guiado a Pablo a escribir estos textos. Por lo tanto, está diciendo algo, está dando una definición del soltero que es diferente a la definición del mundo e inclusive a la definición de algunos grupos dentro de los bautistas independientes fundamentales, que simplemente ponen al soltero como alguien que no está casado. Pero la Biblia lo define como alguien, en el caso dentro de la iglesia, como alguien que tiene la oportunidad y la libertad de usar sus dones
con una devoción no dividida. Escuchen bien esa definición. Si uno lo ve aquí, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, ¿qué hace? El soltero cristiano, ¿qué hace? Tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. La doncella, ¿qué hace? Tiene cuidado de las cosas del Señor. Los casados, ¿qué hacen? ¿Cuidan las cosas del Señor? Sí, pero ¿qué más? Cuidan a sus esposas y cuidan a sus esposos. Tienen su voluntad dividida. Ellos pueden, el casado tiene que hacer dos cosas. No puede dedicarse nada más al Señor porque tiene esposa. La casada no puede dedicarse nada más al Señor porque tiene esposo. Tienen la voluntad dividida. Bíblicamente un soltero es alguien que tiene la oportunidad de no dividir su voluntad y de dedicar tiempo a servir. Imagínense que Dios les llama a ciertos hermanos aquí a ser misioneros. Lo tienen que pensar más de 2 veces, ¿verdad? Porque si no llama a la esposa, está confundiendo usted el llamado. Pero el soltero puede agarrar sus cositas e irse de misionero rápidamente. Sí, lo podemos ver a nivel iglesia. Si quisiéramos voluntarios, bueno, había gente que estaba pintando, pero había gente que estaba de voluntaria pintando aquí afuera en la iglesia. No eran casados. Los voluntarios eran solteros. Y vinieron aquí, se aventaron la pintada y estaban ahí trabajando. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo. Tienen más tiempo que los casados, tienen más cosas, más oportunidades. La mayoría de ellos, ya no nosotros, yo ya no, pero la mayoría de ellos tienen más energía. Están todavía medio estrenados, así que están bien, están completos. Y una persona soltera, imagínense una iglesia donde los hermanos casados ven a sus jóvenes, no como alguien que ya necesita irse, sino como alguien a quien puede usted alentar a que sirva. Como alguien que usted puede alentar a que use sus dones. Ustedes pudieron ver, se fueron sentando, primero los que se iban estudiando, luego se fueron sentando los que trabajan, y se quedaron al final el grupo de jóvenes que sirven de una u otra manera en la iglesia, dentro de la iglesia, en las actividades de la iglesia. Y van a notar que es un grupo importante. Obviamente la soltería no es perpetua para todos, no lo es. Pero lo cierto es que mientras son solteros, es la oportunidad que tienen ustedes, hermanos, de alentar al joven a que use la libertad que tiene y los dones que tienen en su devoción a Dios. Porque el joven tiene 2 opciones. O agarra la mentalidad del mundo, y la mentalidad del mundo es: soy joven y este es el tiempo para divertirme, este es el tiempo para ganar dinero, este es el tiempo para viajar. Algunos ni viajan, pero ahí están. Este es el tiempo, y algunos ni ganan dinero, pero ahí andan. Este es el tiempo para ganar dinero, es el tiempo para viajar, es el tiempo para hacer un montón de cosas. Pero en ningún momento está Dios en sus planes. Esa es la mentalidad del mundo, del cual el joven cristiano a veces lo adopta. ¿Y es terrible? Sí. Pero por el otro lado está el joven cristiano que sabe que tiene libertad, que este es un tiempo donde tiene mucha energía, donde tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que ofrecerle a Dios sin división, y puede servir. La Biblia ve al soltero como alguien que tiene la oportunidad y libertad de usar sus dones con una devoción no dividida hacia Dios. Es alentar a sus jóvenes, hermanos, a sus jóvenes, a que ahora que están solteros, aprovechen la oportunidad de servir a Dios. Los que están casados saben, lo hacen, y gracias a Dios por los casados que sirven, pero es más difícil, ¿verdad? Es más complicado. Es un poquito más difícil, y además algunos ya están cansados.
Ya se fueron a trabajar, ya llegaron a la casa y hay que atender a los niños y de repente pues es que hay una actividad en la iglesia. Ya ni voy, ya nada más es parte de... Por otro lado, Mateo capítulo 22, versículo 30. ¿Sabía usted que vamos a pasar más tiempo solteros que casados? Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí o no vamos a pasar más tiempos solteros que casados? Sí, ustedes los que ya se casaron, cuando termine la vida aquí, se terminó el matrimonio, porque del otro lado ya no. Y los que estamos solteros y que nos urge casarnos, pues nada, nos vamos a casar y vamos a estar, no sé, 20, 30, 40 años, 50, los que somos de pila larga, y se acabó. O sea, nosotros pensamos, no, el matrimonio es lo mejor. Vamos a estar más tiempo, lo mejor es el cielo. Y en el cielo no vamos a estar casados. Así que a veces pensamos y debemos recordar que el estar casado no es para siempre y que la soltería tampoco tiene que ser para siempre. Eso es cierto para algunos o para la mayoría, y se espera que para la mayoría la soltería no sea para siempre, pero mientras dura es la oportunidad de servir a Dios sin un corazón dividido. Joven, señorita que está soltero, esta es la época más especial en cuanto al servicio. Después lo puedes hacer, pero va a ser difícil. Va a haber otras cargas que tienes que atender y que no puedes soltar, porque es horrible cuando alguien suelta ciertas cargas que ya debe de tener por responsabilidad. Esta es la oportunidad, joven, señorita que está soltero, la oportunidad de servir a Dios, la oportunidad de aprender, la oportunidad de saber más de Dios. Esta es la mejor oportunidad que tú tienes. Va a pasar. E inclusive los que seguimos siendo solteros por un poco más de tiempo, también se nos acaba la pila. Si tienes menos de 30, recuerda, no vas a tener menos de 30 todo el tiempo. Ya se acercan los años en que te va a dar insomnio. En los 40 se pone interesante el asunto. Los 50 ni se diga. Y espero que no se queden así hasta allá. Pero sepa eso. Esta es la gran oportunidad que tienes para usar libremente tus dones con un corazón no dividido. Aprovéchalo. Segunda cosa que tenemos que ver acerca del soltero, se espera que, ¿sí o no? Se espera que los solteros o estudien o trabajen. ¿Sí o no? Sí, se espera eso, se espera de todos nosotros o que estén estudiando y que eso es lo que estén haciendo. Algunos estudian y trabajan, pero se espera que estemos dedicados a algo. No se espera, no es la voluntad de Dios realmente, no nos diseñó para no hacer nada. Si uno empieza a ver desde Génesis 2, no nos diseñó para no hacer nada. Siempre estamos haciendo algo. Pero se espera que eso sea el todo de nuestra vida. ¿Dios espera que el trabajo o el estudio sea el todo? No, no se espera eso. Dios no espera que el trabajo o el estudio sea el todo de la vida, porque Él es nuestro todo. Él es el todo de la vida. Se espera que trabajemos y que estudiemos, pero que lo hagamos con provecho. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28, en cuanto a la voluntad de Dios acerca del trabajo. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece en necesidad. El que hurtaba ya no lo haga, trabaje. Pero no nada más trabaje para agarrar y hacer una masa de fortuna. Veía en una encuesta que se hizo en México, que es gracioso cómo manejan el dinero los solteros del mundo. Los solteros del mundo, los hombres solteros del mundo tienden a comprarse carros y cosas grandotas.
Y y las solteras tienden a comprarse de maquillaje y cosas más chiquitas. Eso es algo curioso. Suelen tener más fortuna las mujeres que los hombres porque gastan en diferentes cosas. Pero lo que la Biblia enseña es que trabajamos en primer lugar para la gloria de Dios, en segundo lugar para el bienestar de otros y solo en último lugar para nosotros. Dice Proverbios 14:23. Hay varias citas en el libro de Proverbios. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. En todo trabajo realmente hay fruto. Hay algo que podamos hacer. Siempre hay algo en el cual podamos trabajar y siempre hay fruto. Dice el capítulo 21 de Proverbios 21:25. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. La pereza es terrible. Que haya un joven o una señorita perezosos es realmente terrible y es parte de lo que el papá o la mamá tienen que impulsar a sus jóvenes a no ser perezosos. El trabajo es algo muy bueno, el trabajo trae fruto. Dice el 22:29, Proverbios 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. El trabajo trae fruto, el trabajo trae cosas muy buenas para el joven. Y ya sea que no estés trabajando, joven, porque estás estudiando, esa es la parte que tienes que dedicarte y dedicarle buen tiempo y no ser flojo, no conformarte con lo bajo. Les decía a los de secundaria hace muchos años, a los que me entregaban tareas bien feas. Había jóvenes que me entregaban lo menos posible. Y yo les decía, si tú no cambias ahorita como joven de secundaria, no vas a cambiar como adulto. Vas a ser el adulto que entrega cosas feas en el trabajo. A mí no me gustaría que tú te convirtieras en el ingeniero que vas a hacer todo a medias. O la enfermera o el doctor que no va a saber poner inyecciones. Porque las clases se las pasaron sus amigos. Esta es la época. El trabajo, si estudias, dedícate y dedícale buen tiempo. Pero si estás trabajando, si haces las dos cosas, me acuerdo que había un maestro en bachilleres, cuando ya existía bachilleres, cuando yo era joven. Sí había prepa en mi época. Pero había un joven que llegó y dijo, es que no entregué la tarea porque trabajo. Y el maestro le puso una tunda en un sentido, le dijo, no es un honor no entregar la tarea porque trabajas. Un honor es porque a pesar de que trabajas, entregas tareas. Ese sí es un honor. Ese sí es un sacrificio. Lo demás son excusas. Y eso era un mundano. La ética cristiana es mucho más elevada. No tenemos excusas. Trabajamos arduamente, hay fruto. Dice capítulo 28, versículo 19. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El trabajo. En resumen, estos versículos nos enseñan que hay que trabajar o aprender a trabajar para proveer. Hay que trabajar o aprender a trabajar, pero hacerlo bien. Desde que estamos estudiando y hasta que trabajamos, hacerlo bien. Hay que trabajar para dar en la iglesia, hay que trabajar para compartir con los que tienen necesidad. No es trabajo para acumular riquezas, para hacerme rico. Trabajo por el bienestar de otros. Eso incluye a la iglesia. Me decían los hermanos de los Ujieres, los que menos dan son los jóvenes. Y algunos ya trabajan. Una balconeada. Aprender a dar ahorita también es importante. Hay que trabajar
para prepararnos, para proveer para nuestras familias. Eso también es cierto. Si estás pensando en casarte, tienes que aprender a trabajar para proveer. Y hay algo que siempre se nos olvida. Nuestros padres van a envejecer. Y aunque ellos no nos han ayudado por ganar algo, merecen su recompensa. ¿Verdad? Merecen algo de recompensa. Así que no es nada más trabajar para proveer a nuestra familia. Tarde o temprano vamos a tener que apoyar a nuestros papás. Es un deber cristiano. Consejos que quizás puedan ser útiles. Proverbios 24:27. En este sentido, en cuanto al trabajo, Proverbios 24:27. Dice así: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Prepara tus labores fuera, disponlas allá en los campos, y ya después vas a poder edificar tu casa. Jóvenes, un buen consejo es, especialmente si tienes menos de 35, esta es la mejor etapa para prepararte. Si quieres estudiar una carrera, esta es la mejor etapa. Si quieres estudiar un poquito más y hacer una maestría, esta es la mejor etapa. Ya casados les va a costar más trabajo. Ya después de los 35 se les va a olvidar dónde dejaron la pluma y a dónde quedó el trabajo, y hasta se van a olvidar de que tenían que hacer una tesis. Va a sucederles. Este es el mejor momento. Papás, animen a sus jóvenes más chicos a prepararse. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 33. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y aunque tiene una aplicación primaria, un consejo muy bueno es que no establezcas ritmos de trabajo que no te permitan seguir a Cristo. Y que no te permitan, en caso de que te cases, cuidar a tu familia. Si como joven todo el tiempo te la pasas trabajando porque quieres ganar mucho dinero, te vas a ver con un enorme problema cuando tengas que frenar el tiempo. Porque también, si te casas, vas a cuidar de una esposa y de unos hijos. O esposa, vas a tener que cuidar de un esposo y de unos hijos, también se cuidan. No establezcan ritmos de trabajo que, en primer lugar, no te permitan seguir a Cristo. Si soltero te llenas de trabajo y por eso no sigues a Cristo, de casado es el doble. Te vas a meter en más problemas. Los jóvenes tenemos jóvenes en nuestra iglesia que trabajan demasiado o que dedican mucho tiempo al trabajo y Cristo está en segundo lugar. Algún papá le enseñó mal. El equilibrio se empieza a construir desde ahorita. Me acuerdo hace muchos años, le dedicaba bastante tiempo a la iglesia, y no quiere decir que no se lo dedique hoy en día, pero una de las cosas que aprendí cuando mi mamá se enfermó es a valorar el tiempo con mis padres, que lo puedo replicar ahora cuando me case. Ya sé que tengo que el valorar el tiempo con quien se vaya a casar conmigo, va a ser muy importante. Pasar tiempo, decir, no, pues hay muchas cosas que hacer, pero esta es la hora donde no importa si llueva, truene o relampaguee, lo voy a pasar con mi mamá. Hacer su devocional, cenar con ella, etcétera. Porque sé, y ahora sé que lo puedo replicar con quien se case conmigo. Así va a ser. Llueve, tiemblo, relampaguee, este es el tiempo para mi familia. Pero el balanceo se aprende cuando está uno soltero, no cuando está ya casado.
El balancear el tiempo también, para tomar tiempo para Dios, también se aprende aquí. Papás, jóvenes, un buen consejo. Papás, enséñenle a sus jóvenes a ser equilibrados. Un buen consejo, joven. Empieza a aprender como soltero cómo equilibrar tu vida, para que haya tiempo para Dios en primer lugar, haya tiempo para la familia, que es valioso, y haya tiempo para el trabajo. Las tres cosas tienes que aprender a equilibrar, y lo puedes hacer desde ahora. Esta es la etapa donde puedes aprender más en tu profesión. Esta es la etapa donde tienes que establecer ritmos de trabajo adecuados. Y Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si la iglesia no fuera importante, Dios no la hubiera creado, ¿verdad? Dios todo lo que crea es importante y es importante para Él. Y si es importante para Él es por algo. Joven, construye tu vida en la medida de lo posible en torno a la iglesia y no en torno al trabajo. Es peligroso. No lo ven algunos papás así porque lo he visto que les dan permiso de, bueno, la iglesia es X y mejor ponte a trabajar. Pero su alejamiento se va notando. Se nota. Cuando un joven pone el trabajo primero y la iglesia en secundario, uno dirá, pero está aprendiendo. Aquí el mandato es claro, no dejándonos de congregar. Y no es un mandato de, bueno, cuando puedas. No, es un mandato muy específico porque es peligroso construir tu vida alrededor del trabajo y no alrededor de las cuestiones de fe. Decir, bueno, voy a escoger una universidad y irte a un lugar donde no hay iglesia. Va a ser mortal espiritualmente. La iglesia tiene una utilidad. Tiene esa utilidad y debe de tener esa utilidad de animarnos unos a otros. Un cristiano aislado se muere. El cristianismo no fue hecho para vivirse aislado. A veces, bueno, ya cumplí con venir a la iglesia y como tengo que trabajar me voy corriendo. No es así. La iglesia tiene una finalidad más profunda de nada más venir, sentarse, escuchar un sermón e irse. Tiene la finalidad de convivir unos con otros. Esa es la meta. Y el daño que a veces, joven, te haces cuando pones como prioridad el trabajo o el estudio y todo gira alrededor de esto, es que al final de cuentas te vas a dañar tú y vas a dañar el matrimonio que construyas. Lo va a alcanzar tarde o temprano. Y papás, ¿quieren hijos firmes en la fe o quieren hijos ricos? ¿Quieren hijos que amen al Señor de a veras, no nada más de mentiritas y de palabra y engañándose? Mi hijo ama al Señor. Pero de a veras lo quieren. Ayúdenles a construir su vida en torno a las cuestiones de fe y eso incluye la iglesia. Ayúdenlos. Necesitan ese consejo. Un consejo extra y que no es una norma, a las mujeres se les anima a prepararse con el matrimonio a la vista, a estudiar su carrera pero con el matrimonio a la vista, pero al mismo tiempo a planificar como si eso nunca fuera a suceder, porque puede llegar a suceder. Así que prepararse y hacer las dos cosas a la vez. Pero como jóvenes, hermanos, a los solteros se nos debe de ver como aquellos que tienen la oportunidad de servir y de ejercer sus dones sin división de corazón. A los jóvenes se nos debe de ver como gente que va a trabajar, pero que va a trabajar con propósito. A los solteros se nos debe de ver también como hijos
El diseño de Dios, y con esto termino, el diseño de Dios fue colocarnos en familias donde nos vamos a desarrollar para bien o para mal. Dios nos colocó en casa. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Como hay otros pasajes que nos hablan del hecho de que hasta cierto punto parece que se nos enseña que los solteros estamos bajo la autoridad de nuestros padres hasta el momento que nos casamos. Y algunos jóvenes se agarran con la mentalidad de yo quiero ir a estudiar fuera para poderme liberar de papá y mamá. No, papá y mamá construyan hogares donde los hijos amen, que papá y mamá esté con ellos todo el tiempo, en el sentido de hasta desde lejos una llamada para aconsejarles. La autoridad del padre y de la mamá puede extenderse aún a la distancia, cuando hay mucha confianza. Dice Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre. Consejos prácticos, jóvenes. Sin importar tu edad, respeta a tus papás. No importa los años que hayan pasado, no importa si ya te has independizado, no importa a la medida, y eso es cierto, cuando aquí hay jóvenes de adolescentes que todavía dependen de su mamá para la comida, de su mamá para lavar la ropa, etc. Espero que no haya nadie de más de 30 que todavía dependa de su mamá para lavar la ropa. Ya sería una vergüenza. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos independizando. Vamos haciendo cosas más propiamente de nosotros, vamos tomando decisiones, pero nunca olvides, joven soltero, honra a tus padres sin importar tu edad. Podemos independizarnos e incluso podemos formar un hogar, pero el honor y el respeto nunca se deben perder. Ese debe siempre existir. Proverbios 23, versículos 22 al 25. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Joven, señorita, valora los consejos de tus papás. Valora sus asesorías. Valora sus apoyos. Especialmente, joven, señorita, que tienes padres cristianos, valóralos. Yo sé, se entiende que los que están aquí que no tienen padres cristianos tienen una enorme dificultad, porque cada cristiano va a ir decidiendo valores y prioridades y un camino de vida que va a chocar con la vida y la expectativa de un papá incrédulo. Eso es cierto. Pero si tienes padres cristianos, valora sus consejos. Padres, den buenos consejos. Qué terrible es que un hijo empiece a seguir al Señor, pero sus padres cristianos que vienen a la iglesia tienen expectativas mundanas. Eso es horrible. Que el que se convirtió es el hijo y no el papá. Y que el papá viene a la iglesia y está en la iglesia y hace cosas en la iglesia, pero sus expectativas son completamente mundanas. ¿A dónde corre ese joven? Papá, mamá tienen esa enorme responsabilidad de no tener expectativas mundanas, expectativas cristianas, para que realmente el joven valore sus consejos, sus apoyos. Sin embargo, para los que tienen padres no cristianos, el honor y el respeto nunca se deben perder. No es voy a discutir con mis papás porque la Biblia dice y empezarme a discutir porque ellos tienen una expectativa mundana y yo con la Biblia les voy a decir que está mal, etcétera. No se trata de eso. El joven, la señorita que tienen padres no cristianos con expectativas mundanas tienen que aprender a respetar y a honrar a sus papás.
Pero también el joven cristiano que tiene papás pseudocristianos, también tiene que aprender a ser respetuosos, a hacer la voluntad de Dios, pero a ser respetuosos. Siempre cuidando de que no es cuestión de orgullo, porque a veces es orgullo bíblico, según, por el que chocas. Consejos prácticos para los hijos aquí. Honra a tus papás, valora sus consejos. Por cierto, los hijos valoren los consejos de las mamás y también de los papás, porque ambos no son eternos. No sé, algunos ya aprendimos que no son eternos, ¿verdad? Y se siente feo no tener a uno de ellos o a los dos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Primera Tesalonicenses 2:11. Primera Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis, hablando de Pablo, de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Primera Timoteo 3:5. Dice Primera Timoteo, los que no saben gobernar bien su casa, hablando de los ancianos, 3:5, perdón, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobernar. Todos esos tienen un punto en común, la enseñanza de los pastores, los ancianos. Pero también aquí incluye, hermanos, a la gente adulta de nuestra iglesia. Una de las cosas que es triste, yo por cierto ya no me considero joven, eso es, ya la otra vez teníamos una discusión sobre si los mayores de 40 que estamos solteros somos jóvenes, los mayores de 35 somos jóvenes, y la verdad ya no, ya somos adultos, nada más que no nos hemos casado, pero ya somos adultos. Pero estamos hablando de, inclusive yo cuando era más joven, tenemos la costumbre de buscar consejos de otros jóvenes. Y todos aquí alguna vez fueron jóvenes. Y tenemos esa costumbre y no está mal, especialmente si esos jóvenes también son entregados a Dios. Pero me acordé de esa señorita que se deprimía y se hizo amiga de otra amiga que se deprimía. Y las dos se aconsejaban cómo usar mejor la galletita de animalitos para cortarse las venas, o si los chícharos son más fáciles para atragantarse. Era todo lo que podrían aconsejarse. Es un consejo de dos vías. Jóvenes, busquen consejo de gente más grande. No les dé pena. Adultos, ¿quieren aconsejar? ¿Les da miedo que alguien se acerque y, disculpe hermano, le quería hacer una pregunta, ¿me puede dar un consejo? ¿Les da miedo que alguien les diga eso? Hermanas. ¿No, verdad? Bueno, yo espero que no, se me quedaron mirando como que no nos comprometa, me da miedo aconsejar. Es un honor, ¿verdad? Para ustedes que ya están casados, sí o no, es un honor que un joven se acercara y les dijera, empecé un noviazgo, ¿me puede aconsejar? ¿Sí o no sería un honor? ¿Verdad que sí? ¿Y tiene muchas cosas que decirles? ¿Verdad que sí? Sí. Para otros, voy a conseguir un trabajo, ¿me puede usted aconsejar? Los que trabajan, sí sería un honor dar consejos. A veces estamos, por un lado, el orgullo no nos deja. Yo decía, bueno,
a mí me va a tocar tener en algún momento empezar alguna relación a distancia y creo que aquí no hay alguien que me vaya a aconsejar. ¿Cómo se establece un noviazgo a distancia? Pero todos necesitamos consejos, ¿o no? Sí. Inclusive los matrimonios jóvenes, pedir consejo de matrimonios más grandes es una bendición. ¿Se acuerdan que eso vimos en el discipulado? Para eso estamos, para aconsejarnos unos a otros. Y está bien, es cierto que a veces un joven le pide consejo a otro joven que se ve entregado al Señor y es bueno y no es malo. Pero a veces se piden consejos a los que están igual. Oye, escucho, me acuerdo, me pasó cuando recién llegué a la iglesia, había el mercado negro de música mundana en el pasillo allá abajo. Y yo vengo llegando aquí, ¿a poco se puede? Y a poco sí. Y bueno, se hace, pero no se debe. Pero es triste. Y yo lo puedo decir, bueno, venía llegando a la iglesia y venía convirtiéndome y me quedé con la sorpresa del mercado negro de discos, de intercambio de música. Es cierto, también es válido. ¿Se acuerdan siempre les usamos el ejemplo de Roboam y que Roboam pidió consejo de los jóvenes que se criaron con él? ¿Saben cuántos años tenía Roboam cuando llegó al trono? 40. Así que los jóvenes que se criaron con él, ¿cuántos años tenían? 40. O sea, siempre pensamos, el pobrecito, el joven Roboam de 17 años preguntándole a otros jóvenes de 17 años que se criaron con él. No, era un cuarentón que le estaba preguntando a otros de 40 y estaban en la misma situación. O sea, tampoco pensemos, los grandes. Pero hermanos, adultos, prepárense para dar consejos, aunque no se los pidan. En verdad eso también. Usted vea a un joven, a una señorita tomando malas decisiones, aunque no se los pidan y aunque el joven reaccione como no te metas con mi vida, el mandato es exhortarnos unos a otros. Hábleles. Joven, no te enojes si algún adulto se acerca a ti y te dice, oye, no vas bien. Pero es más bonito cuando tú te acercas a un adulto y le dices, ¿me puede aconsejar? Necesito consejos. Es más bonito así, ¿verdad? A que te caiga la ley. Es más bonito que vayas a la ley. La soltería es bonita. Es una buena etapa. Más adelante, lo malo de estas lecciones es que no terminamos. Más adelante viene, no es para siempre, para todos. Pero es una etapa en la que nos deben de ver como gente que puede dar sus dones al Señor sin división de corazón, que trabaja con propósito y que ama a sus padres. Y nosotros jóvenes tenemos que vernos así. Este es el tiempo que Dios te ha dado para servir a Dios lo más que puedas. Después tendrás que dividir tu lealtad. Y este es el tiempo, joven, señorita, de trabajar con propósito. Hacerlo con propósito. No trabajar nada más porque sí. Hacerlo con propósito. Y este es el tiempo de cosechar, de sembrar un amor y respeto por tus papás, quienes también te aman. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de servirte a ti en diferentes situaciones en las cuales vivimos. Gracias, Señor, por los matrimonios que se esfuerzan, por aquellos que en medio de las luchas toman tiempo para mostrarle a sus hijos, para amarte en general, en todo. Y en sus batallas te sirven. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, por los jóvenes que entienden que este es un buen momento para servirte. Que esta es la oportunidad más especial que das para servirte mientras llega el matrimonio. Que tú libres a nuestros jóvenes, nos libres de agarrar el concepto mundano de soltería, donde no hay compromiso con nada,
donde solamente hay una visión egoísta de la vida, del trabajo, de todo aspecto de la vida. Líbranos de eso. Que podamos ver la vida bíblicamente, la oportunidad de servirte, de trabajar, de aprender a trabajar, de amar a nuestros padres, porque un día, si tú lo permites, nos darás una familia y seremos padres, o tendremos la oportunidad de aconsejar a otros jóvenes en lo que tú hagas con nuestra vida y con nuestro matrimonio. Pero que no haya aquí alguien que esté postergando el matrimonio por egoísmo, porque está desperdiciando el mejor momento de la vida. Gracias, Señor, te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.